Estaba cubierta de polvo, sin rostro bajo un saco de arpillera. No tenía motivos para pujar, hasta que ella pronunció el nombre de su hermana muerta. Por $2, la llevó a casa. Lo que siguió lo cambiaría todo. La puja casi había terminado cuando el hombre de los dientes torcidos la agarró del brazo y la jaló hacia la luz del sol. La multitud se había puesto inquieta, medio borracha, medio aburrida, y ella era la última de la fila. Las moscas se le pegaban a las mangas andrajosas, y el saco de arpillera atado a su cabeza no ocultaba lo pequeña que se había vuelto. Una jovencita, balanceándose descalza en el polvo como si fuera a desplomarse ante el viento. $2, dijo alguien desde atrás con desdén. Era una broma. Pero la voz que respondió no reía. Me la llevo. Todas las cabezas se giraron. El hombre que había hablado apenas se había movido de donde estaba apoyado contra el poste. No había pujado por nadie en toda la mañana. Simplemente permanecía allí con un cigarrillo enrollado en la boca, medio fumado y sin encender, observando con la mirada firme de quien ha visto más crueldad de la que jamás se atrevería a explicar. Se llamaba Jonas Merritt, y en esta parte de Wyoming lo llamaban el hacha silenciosa. No era un hombre corpulento. Solo tenía hombros anchos, la mandíbula arrugada por el sol, y caminaba con una cojera que delataba algún problema del pasado que nunca se molestó en arreglar. Todos los habitantes del pueblo tenían sus historias. Algunos decían que su esposa había muerto y que desde entonces había renunciado a la gente. Otros afirmaban que la había matado él mismo. Pero nadie le preguntó a Jonas, y él nunca dijo la verdad. Lo que importaba era que el subastador, pensando que había oído mal, parpadeó 2 veces antes de balbucear. Vendido, entonces. Y así, sin más, ella era suya. La niña no se movió cuando Jonas le puso la cuerda en la mano. Su cabeza permaneció gacha bajo el saco, respirando superficialmente y con las piernas temblorosas. Él no tiró de la cuerda como los demás habían hecho toda la mañana. No dijo ni una palabra. Simplemente se dio la vuelta y echó a andar. La niña lo siguió. Cabalgaron en silencio. La carreta crujía con cada surco en el camino seco, y los caballos levantaban una constante cortina de polvo tras ellos. Jonas no la miró ni una sola vez. No hasta que la cabaña apareció a la vista, medio hundida en una pendiente de terreno cubierto de pinos, enclavada justo debajo de los acantilados de piedra gris. Salía humo de la chimenea. Su perro ladró una vez y luego se cayó. Él bajó primero y se giró para desatarla de la barandilla del carro. Pero cuando su mano rozó el nudo que sujetaba el saco alrededor de su cuello, ella se estremeció. No fue un pequeño estremecimiento. Un escalofrío en todo el cuerpo, como si esperara un golpe. Se quedó congelado. No te haré daño, dijo. No hay respuesta. Déjame quitarme esto de encima. Todavía nada. Entonces, justo cuando empezaba a aflojar el nudo, una voz suave, áspera, joven, habló desde debajo del saco. Solo 2 palabras. Y Jonas soltó la cuerda como si le quemara. Había dicho un nombre. Un nombre que nadie había pronunciado en años. Ni en esta casa, ni en este pueblo. Rachel Merritt. Jonas retrocedió como si le hubieran dado una patada en las costillas. ¿Qué dijiste? Las manos de la niña se levantaron, temblorosas, sucias, atadas por las muñecas, y lentamente tiraron del saco para soltarlo. Debajo había un rostro que nunca había visto. Pero sus ojos le resultaban familiares. Marrón oscuro con un toque dorado a la izquierda. Igualitos a los de Rachel. Mi amo Eva. Dijo con los ojos llenos de lágrimas. Rachel era mi madre. El viento murió. El polvo se asentó. El mundo se quedó en silencio. Jonas retrocedió un paso y se aferró al costado de la carreta, palideciendo. Rachel Merritt había sido su hermana. Había muerto hacía 18 años. O eso creía. Pero esta chica no podía tener más de 16 años. Y de repente todo lo que creía saber se desmoronó. Jonas no volvió a hablar esa noche. Alimentó a los caballos en silencio, le dio a la niña un plato de estofado que apenas había probado, y luego se sentó en el porche con su perro acurrucado bajo su silla. La luna estaba en lo alto y el viento susurraba entre los pinos, pero dentro de esa cabaña, el mundo había cambiado. La niña, Eva, había comido con movimientos lentos y cautelosos, como si le arrebataran cada bocado. No pidió más. No pidió nada. Al terminar, dobló la servilleta vacía sobre su plato y susurró un gracias. Luego se acurrucó en un rincón de la chimenea y se durmió abrazada a las rodillas. Jonas se sentó afuera, aún aferrado a ese nombre en el pecho como una brasa. Rachel. No lo había oído en voz alta en 2 décadas.
No desde el día en que desapareció, llevándose a caballo con ese hombre al que llamaba su esposo. Jonas no había confiado en él desde el principio. Un vagabundo de lengua suave llamado Thomas Gallows que decía ser comerciante, pero que nunca se quedaba en un pueblo más tiempo del que corrían los rumores sobre él. Rachel tenía 19 años y era testaruda, pura pasión y luz. Al irse, no miró atrás. Y ahora, una niña, su hija, había aparecido usando sus ojos. Al amanecer, Jonas apenas había dormido, y Eva ya estaba barriendo la entrada. No le había preguntado, simplemente lo hizo. Llevaba uno de los viejos vestidos de su difunta esposa, el único que no se había podrido por las costuras. Le colgaba como una cortina, pero no se quejó. Llevaba el pelo oscuro trenzado, y aunque se movía como si aún le temiera un ruido repentino, lo miró a los ojos cuando salió. «Sé cocinar», dijo. «Si tienes harina y manteca». Jonas se quedó mirando. «Sé que no debería estar aquí», añadió con la voz entrecortada. Pero no sabía a dónde más ir. Solo dije su nombre porque pensé que quizá así evitarías que me enviaras de vuelta. Él no respondió. «Por favor, no seré ninguna molestia». Jonas se frotó la mandíbula con la mano. La barba incipiente se sentía áspera y seca. Miró más allá de ella, hacia el sol naciente, y luego hacia el porche que ella había limpiado. «¿Alguna vez haces galletas?» Ella parpadeó. «Sí, señor. Haz una docena». Ella asintió. Volvió adentro. El silencio entre ellos tardó 2 días en disiparse. Al tercer día, ella habló mientras él cortaba leña. «Me contaba historias», dijo Eva desde el escalón, abrazándose las rodillas. «Sobre ti». Jonas no se detuvo. Dijo que le construiste una cuna con troncos de pino cuando tenía 16 años. Dijo que trabajaste 3 días seguidos sin dormir. Él no levantó la mirada. Dijo que le salvaste la vida. Que nuestro padre, tu padre también, supongo, era malo. Que los golpeó a ambos. Eso le hizo detenerse. Ella dijo que eras la única persona en el mundo que la hacía sentir segura. Jonás bajó el hacha. Ella también dijo que cometió un error al irse. Por primera vez en 3 días, la miró directamente a la cara. «¿Dónde está ahora?» Eva dudó. «Ella murió el año pasado». Jonas apretó la mandíbula. Miró hacia otro lado. «Thomas también», añadió. «Si es que a eso se le puede llamar pérdida». Esa noche, abrió el viejo baúl a los pies de su cama. Había permanecido allí intacto durante 20 años, con las correas de cuero quebradizas por el polvo. Dentro estaban los restos de las cartas de Rachel, un chal que había dejado y el marco roto de un relicario que una vez contuvo el retrato de su madre. Llevó el chal al hogar y lo sostuvo en alto. «Ella me lo dio», dijo Eva suavemente. «Lo dejó aquí. Reconozco la costura. Te enseñó a coser. Eva es sencillo. Ella es buena contigo». Ella lo intentó. ¿Y él? Eva apretó la mandíbula. Era cruel. Jonas no insistió. No hacía falta. La forma en que sus manos se estremecieron cuando alguien alzó la voz, la forma en que se quedó paralizada cuando la puerta crujió, decían basta. Al día siguiente, llegó al pueblo. La gente lo miraba fijamente. Jonas Meret no había sido visto en la calle principal en casi un año. Compró tela, hilo, botas y un abrigo nuevo para Eva. También compró una Biblia. Cuando el tendero se la entregó, le quitó el polvo a la tapa y se quedó mirándola un buen rato. Hacía 15 años que no abría uno. De vuelta en casa, Eva estaba en el jardín, arrancando las malas hierbas que se habían vuelto salvajes durante la temporada. Se secó las manos en el delantal cuando él se acercó y tomó el paquete con un silencioso gracias. Sin sonrisa. Todavía no. Pero algo se suavizó en sus hombros. Esa noche, leyó los salmos en voz alta. Las palabras temblaron al principio, pero se fueron afirmando. Jonás no inclinó la cabeza, pero escuchó. No fue hasta la 6ª noche que algo cambió. Jonas se despertó en la oscuridad y la oyó gritar. Salió de su habitación a toda prisa, medio vestido, con el rifle en la mano, pensando que era un coyote o algo peor. Pero era Eva, que se retorcía en sueños, con la mirada fija en algún recuerdo del que no podía escapar. «Fuera. Dije que no. Por favor, no». Él dejó caer el rifle, se acercó a ella y la sacudió suavemente. Se despertó jadeando, con la mirada perdida. Por un instante, no lo reconoció. «Soy yo», dijo. Su respiración se estremeció. Enterró su cara entre sus manos. «Lo siento», susurró. Jonas dudó y luego se sentó a su lado. «No tienes que decir nada». Ella lloró sin hacer ruido.
Por la mañana, la distancia entre ellos se había acortado. Ella lo siguió hasta el granero. Él la dejó ayudar a reparar la cerca. Almorzaron juntos. Luego llegó la carta. Un jinete lo entregó, cubierto de polvo y en silencio. Jonás lo abrió a la sombra y sus manos se quedaron quietas. Fue firmado por un hombre llamado Sheriff Granger. Habían visto a una banda de delincuentes, contrabandistas, decían. Traficantes. Vendían niñas en los pueblos del sur. Uno mencionó a una chica con nombre, Eva Gallows. La estaban buscando. Jonás permaneció inmóvil mucho tiempo después de que el jinete desapareciera por el polvoriento camino. La carta temblaba ligeramente en su mano, pero su rostro seguía siendo una máscara. En su interior, se avecinaba una tormenta. Apenas había empezado a comprender quién era Eva. Apenas había arañado la superficie de lo que había soportado, y el pasado ya lo alcanzaba como una sombra que persigue el atardecer. Dobló la carta lentamente, la metió en el bolsillo de su abrigo y regresó a casa. Eva estaba tendiendo la ropa de cama, con el pelo recogido, las mangas arremangadas hasta los codos. Se movía con cuidado, pero con determinación. Había una paz en ella que apenas había empezado a afianzarse, y ahora alguien venía a desgarrarla de nuevo. Él no dijo nada al pasar junto a ella, pero ella notó la rigidez de sus hombros, la rigidez de su mandíbula. Esa noche, después de cenar, volvió a sacar la Biblia, pero su voz era insegura. Él no le pidió que leyera. ¿Pasa algo?, preguntó finalmente. Él no respondió. El viento aullaba a través de las rendijas de las ventanas esa noche. Jonas no durmió. Se sentó a la mesa de la cocina con la carta delante, mientras la lámpara de aceite proyectaba largas sombras sobre las paredes. La leyó una y otra vez. El sheriff Granger aún no hacía preguntas, solo enviaba una nota de cortesía. Pero la insinuación era clara. Alguien buscaba a la niña, y no eran agentes de la ley quienes buscaban protegerla. Era el tipo de carta que llegaba antes de los problemas. Al amanecer, Jonás ensilló su caballo. «Necesito ir a la ciudad», le dijo. «¿Por qué?» «Simplemente lo hago». Eva asintió, pero algo en sus ojos se oscureció. Antes de irse, le entregó un pequeño revólver de su armario. «¿Recuerdas cómo disparar?» Lo miró como si fuera veneno. «Ella me enseñó. Pero yo nunca quise aprender. A veces el deseo no importa». Cabalgó con fuerza hacia el pueblo y fue directo a la oficina del sheriff. Granger era un hombre corpulento, con nariz aguileña y ojos cansados. Se recostó en su silla mientras Jonas dejaba la carta sobre su escritorio. «Lo conseguí ayer», dijo Jonas rotundamente. «Te lo envié por gentileza», respondió Granger. «No esperaba que llegaras a primera hora. Dime todo lo que sabes». Granger suspiró y encendió un puro. «Hace un mes, nos enteramos de una caravana que se dirigía al sur de la frontera. Contrabandistas, gente muy discreta. Transportaban chicas jóvenes. Una de ellas se escapó. Nos dio nombres. Uno de los hombres implicados, un estafador de pacotilla llamado Clayton. La oyó decir algo sobre una chica llamada Eva Gallows. Dijo que era guapa, menuda y desapareció. Alguien cree que es propiedad suya». La mandíbula de Jonas se crispó. «No lo es. No lo sabía. Por eso envié la carta. Vienen por aquí. No lo sé. Pero si creen que está contigo, no tardarán en empezar a husmear». Jonás no dijo nada. Se dio la vuelta para irse. «Jonas», dijo Granger en voz baja, «¿qué es ella para ti?» Se detuvo en la puerta. «Es de Rachel». El rostro de Granger se suavizó. «Bueno. Eso cambia las cosas». En casa, Eva estaba cuidando las cabras. Cuando Jonas regresó, levantó la vista e intentó leerle el rostro, pero él la rozó. Esa noche, apartó el plato. «¿Estás enfadado?» «No. Estás ocultando algo». Él no respondió. Eva se puso de pie. «¿Se trataba de mí? ¿De la carta?» Jonas sostuvo su mirada. La luz del fuego entre ellos proyectaba sombras bajo sus ojos. «Vienen por mí, ¿no? Ellos creen que lo son». Ella bajó la mirada. «Puedo irme». «No irás a ninguna parte. No te pondré en peligro. Ya estás aquí. Está hecho». Se sentó lentamente, con los ojos vidriosos. «Te harán daño. He visto cosas peores. Mention, dirán que le pertenezco. Que me compraron». La miró entonces con voz firme. «No le perteneces a nadie». Los días siguientes transcurrieron como una cuenta regresiva. Jonas reforzó las puertas del granero. Afiló todas las herramientas y mantuvo el rifle al alcance de la mano. Eva intentó actuar con normalidad. Leyendo en voz alta,
haciendo las tareas del hogar, pero el aire entre ellos se densificó con el peso de lo que se avecinaba. Al quinto día, un extraño apareció en el borde de la propiedad. No se acercó a la casa. Simplemente se quedó en la colina con vistas al rancho. Un abrigo largo, un sombrero de ala ancha, sin ningún caballo a la vista. Observando. Eva lo vio a través de la ventana y dejó caer la taza que sostenía. Jonah salió al porche con el rifle colgado del hombro. El hombre no se movió. No saludó. Al cabo de un rato, se dio la vuelta y desapareció entre las colinas. Él era uno de ellos, dijo Eva temblando. ¿Cómo lo sabes? Recuerdo sus manos. Solía sujetar las riendas. Le falta el meñique. Lo recuerdo porque usaba esa mano para jalar a las chicas del pelo. La expresión de Jonas se endureció. Vendrán de noche, susurró. Así es como lo hacen. Esa noche, la trasladó al sótano. Le puso mantas, una linterna, comida y agua. Quédate aquí, dijo. Oigas lo que oigas. Pero, no importa qué. Y luego esperó. El primer disparo se produjo poco después de medianoche. Una ventana se rompió. Jonas se levantó de la silla, con el rifle ya en la mano. Se movía en silencio, como un lobo entre la maleza. Afuera, las sombras se colaban entre los árboles. Al menos 3. Quizás más. Disparó una vez y alcanzó a alguien cerca del granero. Ellos respondieron al fuego. El porche explotó en pedazos. Se agachó y rodó tras el abrevadero. 2 disparos más sonaron desde el este. Humo y corteza brotaron del viejo roble junto a la casa. Alguien gritó. Luego silencio. Él no respiraba. No parpadeó. Entonces la puerta principal se abrió con un crujido. Levantó su rifle. Una figura entró, alta y delgada, arrastrando algo detrás de ella. Jonas the Sparrow. El hombre se desplomó. Pero detrás de él vino otro, más joven y más rápido. Jonas se abalanzó sobre él. Lo tiró al suelo y le clavó la culata de su rifle en la cara hasta que dejó de moverse. La sangre se acumuló en el suelo. Eva nunca salió. Ella siguió órdenes. Al amanecer llegó el sheriff. 3 muertos. Un herido y balbuceando sobre la chica de la horca. Eva permaneció oculta hasta que el propio Granger la llamó con suavidad. Jonas estaba junto a ella, ensangrentado, exhausto y sombrío. Granger lo miró fijamente durante un buen rato. Luego la miró a ella. Ya estás a salvo, dijo. Pero la gente hablará. Será mejor que te vayas de la ciudad. Eva se puso rígida. Ella no se va, dijo Jonas. Jonas, ella es de mi familia. Se queda. Granger le sostuvo la mirada y finalmente asintió. De acuerdo. Eva no habló durante todo el viaje a casa. Esa noche, Jonas la encontró en el porche, mirando las estrellas. ¿Está bien? Preguntó. Ella asintió lentamente. Podrías haber dejado que me llevaran. Tendrían que matarme primero. Se hizo el silencio. Nunca he tenido un hogar, dijo. Ninguno que recordara. Ahora lo haces. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué yo? Jonas se reclinó y suspira. Porque eres de Rachel. Y porque la veo en ti. Y porque nadie debería tener que cargar con lo que tú has cargado solo. Ella tomó su mano. Y por primera vez en su vida, alguien no se inmutó cuando ella lo hizo. Las manos de Eva temblaban mientras doblaba la ropa bajo la luz del porche, aunque las sábanas ya estaban limpias. El trauma del tiroteo no la había abandonado, ni en el crujido del suelo ni en el susurro de los campos de algodón más allá del granero. Se aferraba a ella, como si los hombres que habían intentado recuperarla hubieran dejado algo más que su sangre. Jonas trabajó sin descanso en los días siguientes. Su mandíbula nunca se aflojó, y su mirada nunca se suavizó del todo. Reconstruyó el porche, remendó los agujeros de bala, incluso tiñó las paredes donde la sangre había empapado las tablas del suelo. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, siempre era tranquilo, siempre amable, mesurado, como si temiera decir algo inapropiado. Pero Eva lo sentía. La forma en que él rondaba. La forma en que se detenía el tiempo justo en el umbral de una puerta para ver dónde estaba, para asegurarse de que respiraba, que seguía allí. No estaba acostumbrada a ese tipo de atención. No sin expectativas. No sin cadenas. Una noche, mientras vertía agua en el lavabo, preguntó en voz baja, ¿siempre fuiste así? Jonas estaba en el porche, balanceándose con su perro a sus pies. ¿Cómo? Amable. Cuidado. Hizo una pausa. No. Ella esperó. Una vez fui cruel, dijo. Duro. Cuando Rachel murió, algo dentro de mí se enfrió.
Durante mucho tiempo no me importó nadie. No me importaba lo que decían ni a quién lastimaba. Pero recordé por qué ella oraba. Eva se giró. ¿Qué pidió en sus oraciones? Suavidad. Misericordia. Incluso cuando la gente no la merecía. Sus ojos se posaron en los de ella. ¿Me recuerdas a eso? Se quedó sin aliento. He hecho cosas, Jonas. Cosas que no deberían perdonarse. Yo también. Ella bajó la mirada. Pero estás bien. Estoy intentando serlo. Permanecieron sentados en silencio un buen rato. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor a polvo y pino. En algún lugar de las colinas, un coyote aulló. Jonas se levantó y desapareció dentro de la casa. Al regresar, llevaba algo envuelto en hule. Se lo entregó con suavidad. De Rachel. Evil Lo Disinvolvio. Un libro de salmos desgastado. Una flor prensada en la tapa. Un nombre escrito con tinta descolorida, Rachel Cartwright. Dijo que quería que esto llegara a alguien con el alma lastimada. Dijo. Supongo que somos los dos. Eva apretó el libro contra su pecho. Jonas apartó la mirada. No tienes que quedarte, Eva. Si quieres irte. No me voy, dijo ella bruscamente. Se giró sorprendido. Bajó la voz. No, a menos que me obligues. La miró fijamente un buen rato. Entonces quédate. A la mañana siguiente llegaron las noticias. El sheriff Granger regresó, esta vez con los papeles en la mano. Los muertos formaban parte de un grupo más grande. Parece que han estado operando desde un antiguo fuerte cerca de Yuma. Tenemos hombres rastreando la región, pero puede que esto no haya terminado. Los nudillos de Jonas se pusieron blancos. Eva dio un paso adelante. ¿Qué buscan? Granger miró a Jonas y luego a ella. Traficaban con mujeres. Eras una de sus ganancias. Eres valiosa para la gente equivocada. Y corren rumores de que ofrecen recompensas para recuperarte. A Eva se le quebró la voz. ¿Quieres decir que seguirán viniendo? Puede que sí, dijo Granger con cautela. Pero haremos lo que podamos. Jonas intervino. Ella no está corriendo. No dije que tuviera que hacerlo. Solo prepárate. Granger se quitó el sombrero y se alejó. Esa noche, Eva no leyó la Biblia. Se sentó frente a la chimenea, en silencio, inmóvil, con la mirada perdida en las llamas. Jonas limpiaba su rifle en un rincón. Quiero pelear, dijo finalmente. Jonas levantó la vista. ¿Qué? Quiero aprender. Despair. Monta. Lo que sea necesario. Estoy cansado de correr. Duro. Luego asintió. Y así comenzó el entrenamiento. Al principio, odiaba el sonido de los disparos. La hacía estremecer. Le hacía sudar las manos. Pero Jonas fue paciente. Le enseñó a ponerse de pie, a respirar, a esperar el momento oportuno antes de apretar el gatillo. Le enseñó a ensillar un caballo, a leer huellas, a detectar movimientos en la distancia. Se cayó más de una vez. Le salieron ampollas en las manos. Le dolía el cuerpo, pero siguió adelante. Nunca nadie me enseñó nada, confesó una tarde mientras abrevaban los caballos. Jonas lo miró. Aprendes rápido. Porque ahora tengo algo que perder. La miró largo rato. No me perderás, Eva. Pero esa era una promesa que no podía controlar. Una noche, tarde, mientras Jonás estaba recogiendo provisiones, Eva oyó un ruido cerca del granero. Se levantó, encendió una linterna y salió. El aire estaba quieto. Demasiado quieto. Entonces vio la huella de la bota en la tierra. Ella corrió adentro, cerró la puerta y esperó con el rifle en su regazo. Pero no llegó nada. Cuando Jonas regresó, ella no dijo nada. No quería preocuparlo. Pero esa noche, permaneció despierta mucho después de que él se durmiera, mirando por la ventana, escuchando. Una semana después, el perro no regresó de su patrulla habitual. Jonas encontró sangre cerca de la valla. Esa noche a Eva no le hizo falta decírselo. Están observándonos de nuevo, dijo. Él asintió. Quiero pelear, repitió. Ya lo eres. 2 noches después, se produjo el ataque. No con ruido, sino con fuego. Jonas se despertó con el olor a humo y el crepitar de las llamas. El granero estaba en llamas. Salieron de la casa con los rifles listos. Unas figuras se movían rápidamente entre los árboles, con las sombras iluminadas por el fuego. Jonás gritó, Eva, el pozo, trae agua. Ella corrió hacia los cubos. Disparó en la oscuridad, alcanzando a alguien cerca de la pila de leña. Otro devolvió el fuego, y Jonas se zambulló tras un abrevadero. Eva echó agua al costado del granero,
pero el fuego fue demasiado rápido. Un hombre la atacó con un cuchillo. Ella gritó, apuntó con el revólver y disparó. Se dejó caer. Jonas lo vio. La vio, temblando, sosteniendo el arma con ambas manos. Él gritó su nombre. Ella se giró. Otro hombre surgió de detrás del humo. Jonas ran. Demasiado tarde. Eva volvió a levantar el revólver. Hacer clic. Vacío. El hombre la abordó. Jonas los alcanzó justo cuando ella le mordía la oreja al hombre. Él aulló, y Jonas lo golpeó con la culata del rifle. Todo terminó en cuestión de segundos. 3 muertos. 2 huyeron. El granero había desaparecido. Y los caballos también. Pero estaban vivos. Eva estaba sentada en el suelo, magullada, sangrando, pero no rota. Jonas se arrodilló a un lado aquí. Ella levantó la vista. No corrí. No, susurró. No lo hiciste. Esa noche no durmieron. Se sentaron en las ruinas de lo que quedaba, con la ropa cubierta de ceniza. Nunca pensé que valdría la pena salvarme, dijo en voz baja. Eres. Solo era un juego. Un premio. Eres más que eso ahora. Todavía tengo pesadillas. Yo también. Ella se apoyó en él, con la cabeza sobre su hombro. Quiero quedarme. Él no respondió. Simplemente la rodeó con el brazo y la abrazó. Porque esa fue respuesta suficiente. A la mañana siguiente del incendio, el terreno yacía carbonizado y humeante. La ceniza cubría el corral, el porche e incluso los cristales de las ventanas. El aire aún olía a humo, y la tierra, lo que antes era una exuberante pradera cerca del pozo, estaba negra y quebradiza. El granero se había derrumbado, reducido a un esqueleto ennegrecido. Y sus 2 últimos caballos habían huido durante la emboscada, dejando solo aperos quemados y tablas rotas. Jonas no había pronunciado palabra desde el amanecer. Simplemente se movía entre los escombros con un propósito silencioso, paleando ceniza, comprobando las cercas, arrastrando los últimos cuerpos del patio. No los enterró en el mismo lugar que los demás. Los quemó en una fosa cerca del otro extremo del pasto, rociando los cadáveres con queroseno antes de encender una cerilla. Eva no hizo preguntas. Simplemente se quedó de pie y observó, con el revólver aún enfundado en la cadera y la ceniza aún pegada a la piel. Cuando las llamas la dominaron, susurró. Ni siquiera sé quiénes eran. Jonas no lo amarró. Hombres que conseguían lo que querían. Nada más. ¿Crees que enviarán más? Tal vez. Su voz sonó ronca. Entonces tenemos que estar preparados. Se convirtió en un acuerdo tácito. Reconstruirían, pero no solo con clavos y madera, sino con intención. Con defensas. Jonas empezó a reforzar las ventanas con barras de hierro rescatadas de cercas viejas. Convirtió el cobertizo de herramientas en una armería, limpió y cargó todas sus armas. Eva ayudó a cavar trincheras alrededor de la casa. Colocaron trampas cerca del camino y limpiaron la maleza que podía ocultar a los jinetes que se acercaban. Pero no todo fue supervivencia. De alguna manera, entre el olor a humo y el trabajo interminable, algo más suave se agitó entre ellos. No en palabras. Todavía eran difíciles de encontrar, sino en gestos. En la forma en que le ofrecía una taza de café caliente por la mañana sin que se lo pidiera. En la forma en que ella le rozaba el hombro al pasar, aunque fuera apenas. En el silencio que compartían al atardecer, cuando se sentaban en el porche, con los rifles a mano, y observaban el cielo brillar dorado sobre las montañas. Y luego llegó la carta. Una mañana, un desconocido pasó por la carretera. Un hombre delgado, con un traje polvoriento y unas gafas tan gruesas que hacían que sus ojos parecieran enormes. Me llamo Clarence Dolan, dijo. Soy abogado. De Phoenix. Jonas Entrecerro Los Ojos. ¿Para qué? Clarence desmontó lentamente, receloso de Eva, que estaba a la puerta con un rifle. No es ninguna molestia, te lo aseguro. Solo, una entrega. Le entregó una carta sellada con cera roja. Jonas no lo abrió de inmediato. Se quedó mirando el sello, el emblema grabado en él. Un halcón con las alas desplegadas. Él lo abrió. Eva se acercó. ¿Qué pasa? Jonas leyó en silencio un buen rato, luego dobló la carta y la guardó en su chaleco. No es nada. Clarence se removió. En realidad, algo es algo. Jonas le lanzó una mirada. Clarence se aclaró la garganta. Usted fue mencionado en un testamento, señor Cartwright. Un tal señor Jebediah Harrington falleció recientemente. Decía que usted heredaría una propiedad en su lugar. Jonas no dijo nada. Dejó instrucciones específicas.
Dijo que le debía algo que nunca pagó. También mencionó a su difunta esposa. Eva observó cómo los hombros de Jonas se ponían rígidos. Clarence continuó, es una finca. Tierra fértil. Buen ganado. Dijo que si alguna vez necesitabas empezar de cero, sabrías qué hacer. Jonas guardó silencio durante un buen rato. Finalmente, lo pensé. Clarence asintió, montó su caballo y se alejó sin decir otra palabra. Eva esperó hasta que el hombre se fue antes de decir en voz baja, ¿quién era Jebedia? Jonas miró fijamente las colinas. Un amigo una vez. Luego ya no. ¿Qué te debía? Jonas no respondió. Esa noche, Eva lo encontró sentado solo en las ruinas del granero, con las manos aferradas a una vieja petaca. Hacía meses que no probaba licor, desde que ella llegó. Pero ahora, el olor se le pegaba levemente, como si hubiera luchado con él y solo hubiera dado un sorbo antes de detenerse. ¿Quieres ir? Preguntó en voz baja. A la nueva tierra. A lo que siga. Jonas no se giró. Se suponía que Rachel y yo nos íbamos a establecer en ese lugar. Hace años. Pero cuando enfermó, nos quedamos. Pensé que tal vez si nos quedábamos, se recuperaría. Eva se arrodilló a su lado. ¿Y si ella envió esa carta? Él miró hacia allí. Ella lo miró a los ojos. ¿Y si fuera su forma de decir que ya es hora? Jonas no habló, pero algo cambió en su rostro, lo justo. En los días siguientes, se prepararon para una decisión que no habían tomado oficialmente. Empacaron provisiones, repararon el equipo que pudieron rescatar, dibujaron mapas de la ruta hacia el sur. Y por primera vez, Eva preguntó si podía montar. Jonas la ayudó a montar una yegua vieja de un rancho vecino. Estaba rígida y ansiosa, pero decidida. No eres la misma chica que saqué de aquella subasta, dijo Jonas una noche. Eva lo miró. Lo sé. Está muerta. Negó con la cabeza. No. Solo le crecieron los dientes. Ella sonrió levemente. Lo dices como si fuera algo bueno. Es. Partieron al amparo de la noche. Eva cabalgaba a su lado, con el rifle atado a la espalda. El camino se extendía como una cinta de polvo y estrellas. El terreno que los rodeaba les resultaba desconocido, aunque Jonas ya lo había recorrido antes. 3 días después, acamparon cerca de un arroyo. Sentados junto al fuego, Eva dijo, si llegamos y no es lo que recuerdas. No lo será. Ella dudó. Estará bien. Jonas asintió lentamente. Porque estarás allí. Se quedó sin aliento, pero no dijo nada. En cambio, le tomó la mano. Él no la apartó. Pero el destino nunca terminó con ellos. En la quinta noche, justo al llegar a las faldas de la propiedad de Harrington, Jonas avistó movimiento cerca de la cresta. Un grupo de jinetes, 4, quizá 5, se recortaba contra la luna. Agarró su rifle. Tenemos compañía. Eva rodó hacia él y su mano encontró el revólver. Los jinetes no atacaron. Esperaron. Entonces uno de ellos gritó, Jonas Cartwright. Su sangre se congeló. Vengo en nombre de unos hombres que perdieron algo, llamó la voz. Una chica. Comprada con justicia. Eva se puso pálida. Jonas se irguió. No está en venta. La voz respondió, entonces morirás con ella. Jonas apuntó con su rifle. Ven a intentarlo. Los disparos se oyeron un instante después. Eva se agachó para cubrirse mientras las balas astillaban árboles y rasgaban lonas. Jonas devolvió el fuego, alcanzando a un jinete. Se desató el caos. Los caballos relincaron. Los disparos resonaron por el cañón. Estaban inmovilizados. Jonas agarró a Eva. Corre al lecho del río. Yo los atraeré. No dash, hazlo. Dudó solo un segundo, luego se lanzó entre los árboles, agachada, con el corazón latiendo con fuerza. Tras ella, Jonas disparaba una y otra vez, cada disparo más desesperado que el anterior. Eva llegó al lecho del río y se giró. Ella lo vio caer. Gritó. Y disparó a ciegas hacia la oscuridad. Cuando el polvo se disipó, solo quedó el silencio. Ella se tambaleó hacia atrás hasta la cresta, con lágrimas corriendo y la respiración entrecortada. Jonas yacía de lado, con sangre en su camisa y los ojos parpadeando. Jonas. Él gimió. Se han ido. Ella se dejó caer a su lado. Está sangrando. He estado peor. Ella arrancó un trozo de tela de su propia camisa y la presionó sobre la herida. Él hizo una mueca. No te atrevas a morir. Susurró con fiereza. Esbozó una pequeña sonrisa. Manden. Ella se inclinó, con la frente contra la de él. No me dejes. No lo soy, susurró.
Ahora no. Y luego se desmayó. Eva no durmió esa noche. Se sentó junto a Jonas con una mano apretada sobre su herida y la otra agarrando el revólver. Aún sentía el eco de los disparos en los oídos, y cada sonido en los árboles, cada búho, cada brisa, le aceleraba el corazón. No se atrevió a alejarlo demasiado, todavía no. La herida era profunda, en la parte baja del costado, pero la hemorragia había disminuido después de que la vendara con tela y la apretara. Al amanecer, bajó al río, llenó la cantimplora y metió las manos en la corriente helada para lavarse la sangre. Luego regresó, arrodillándose de nuevo junto a él, susurrando su nombre. Él se movió. Jonas, susurró ella. Sus párpados temblaron y su voz sonó seca y áspera. No has huido. No. Sus labios se curvaron, débiles pero orgullosos. Niña testaruda. Ella lo ayudó a beber agua. Estás vivo. Eso es lo que importa. Parpadeó lentamente. El dolor lo afectó. ¿Cuántos me dieron? 3. El último se escapó. Bien. Eva no le contó lo cerca que estuvo de morir ella también. Como el último jinete casi le disparó por la espalda antes de darse la vuelta y huir. La única razón por la que aún respiraba era porque los disparos de Jonas los mantenían distraídos. Intentó incorporarse. Gimió. No podemos quedarnos aquí. Lo sé. Pero primero necesito encontrar refugio. Jonas se sintió lentamente. Hay una choza. Harrington la usaba para cazar en invierno. No está lejos. En la cresta sureste. Chimenea de piedra. Eva memorizó la dirección y tomó el revólver. Se movió rápido y ágil, agachándose, con la vista constantemente escrutando las crestas en busca de movimiento. Tras 2 horas de búsqueda, divisó la chimenea de piedra que sobresalía de una ladera cerca de un denso pinar. La choza era vieja, pero aún estaba intacta. La puerta colgaba torcida de las bisagras, pero el techo aguantaba, y dentro había un catre, una estufa de leña y algunas herramientas oxidadas. Serviría. Regresó con Jonas y armó una camilla con árboles jóvenes y su saco de dormir. Arrastrarlo entre la maleza le costó todas sus fuerzas. Le ardían las piernas, le ardía la espalda, pero no se detuvo. Cada pocos metros se detenía para ver cómo estaba, susurrando su nombre, asegurándose de que seguía con ella. Llegaron a la choza al anochecer. Esa noche, hirvió agua en la estufa y volvió a limpiarle la herida. Se rasgó la ropa que le quedaba para ponerle vendas limpias y se sentó a su lado, apartándole el pelo de la frente. Abrió los ojos. ¿Por qué lloras? Ella no se había dado cuenta de que lo era. Creía que era fuerte, susurró. Pero tengo miedo. La mano de Jonas encontró la suya, débil pero cálida. Eres la persona más fuerte que he conocido. Mentiroso, ¿verdad? Él volvió a quedarse dormido y Eva se quedó a su lado, manteniendo el fuego encendido y susurrando oraciones que no había dicho desde la infancia. Para el 5.º día, Jonas podía sentarse sin ayuda. La fiebre le había bajado y recuperó el apetito a pequeños bocados. Racionaron la poca comida que tenían, frijoles secos, cecina, lo que ella pudiera atrapar o recolectar. Recuerdo este lugar, dijo Jonas una noche, mirando al techo. Rachel y yo nos alojamos aquí una vez. Lo odiaba. Decía que olía a mapaches mojados. Eva rió suavemente. Parece que tenía sentido común. Sí que lo hizo. Demasiado para mí. Su voz se volvió más baja. No la amé lo suficiente cuando tuve la oportunidad. Eva dudó. ¿La amabas? No es como debería. La di por sentada. Pensé que habría tiempo. Ella lo miró. El pasado no se puede arreglar. No, pero quizá pueda acertar con el futuro. Se quedaron en silencio durante un largo rato, escuchando el viento sacudir las tablas. Entonces Jonás dijo: "The beery is earth". Eva se volvió bruscamente hacia él. ¿Qué? Toma el caballo. Cabalga hacia el sur. Hay un pueblo llamado Asfield, a 48 kilómetros de aquí. Seguro. Puedes empezar de nuevo. Ella lo miró con incredulidad. ¿Quieres que te deje? Él la miró a los ojos. No quiero. Pero si esos hombres vuelven. No te voy a dejar. Eva, no. Le tembló la voz. No me vuelvas a preguntar. La observó, y la mínima resistencia que le quedaba se desvaneció. De acuerdo. Esa noche, se acostó a su lado por primera vez. Sin tocarlo, sin hablarle, solo compartiendo calor, aliento, el suave ritmo de la supervivencia. Y cuando él despertó con una pesadilla, ella lo abrazó hasta que dejó de temblar. Al 10.º día, Jonás pudo caminar con su ayuda. Tenemos que seguir adelante,
dijo. A la casa de Harrington. Él asintió. Ya es hora. Salieron de la cabaña justo antes del amanecer. El aire era frío y las nubes se cernían bajas sobre las montañas. Jonás cabalgaba mientras Eva guiaba a la yegua a pie. Cada hora, se detenían para que él descansara, y aunque él insistía en que estaba bien, ella veía cómo le temblaban las manos al sujetar las riendas. A última hora de la tarde, llegaron a la cima de una cresta y lo vieron. El rancho Harrington. Se extendía por un amplio valle verde, campos dorados de trigo, cercas robustas, un granero amplio pintado de rojo. La casa se alzaba en el centro, de 2 pisos, encalada y elegante de una manera que Jonas no recordaba. Pensé que sería más pequeño, susurró Eva. Jonas no respondió. Lo miró como si un fantasma hubiera resucitado de la tumba. Bajaron la pendiente en silencio. En el momento en que llegaron a la puerta principal, un hombre salió de la casa. Alto, bien vestido, con canas en la barba y un revólver en la cadera. Levantó una mano. Jonas Cartwright. Jonas es Cinchio. Soy Wesley Granger. Ahora dirijo este lugar. Jonas entrecerró los ojos. Me tocó a mí. Granger Cinchio. Lo sé. Me dijeron que podrías venir. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Granger miró hacia el granero. Porque no estaba lista para renunciar a ello. Pero quizá ya sea el momento. Jonas se bajó lentamente, haciendo una mueca de dolor. Granger dio un paso al frente. No soy tu enemigo. Cuidé esta tierra como si fuera mía. Pero honraré el testamento. Mañana me iré. Jonas miró a Eva y luego a la casa. No. Quédate. Granger parpadeó. De nuevo, quédate. Dirige esto con nosotros. Si has mantenido este lugar a flote, entonces te necesito. Granger lo observó durante un buen rato. De acuerdo, si eso es lo que quieres. Fue. Durante las siguientes semanas, la vida comenzó de nuevo. Eva plantó un jardín. Jonas volvió a entrenar caballos. Granger se encargaba de los libros, los trabajadores y los envíos. Y algo parecido a la paz se instaló en el valle. Pero la paz nunca es permanente. Una mañana, Eva encontró una nota doblada escondida debajo del farol del porche. Decía, sigue siendo nuestra. Ya vamos. Corrió hacia Jonas, con el corazón latiéndole con fuerza. Lo saben. Leyó la nota con la mandíbula apretada. Nos vamos ahora, dijo Eva. Jonas negó con la cabeza. No. Lookamos. Ella lo miró fijamente. Ni siquiera sabemos cuántos. Entonces lo averiguaremos. Esa noche, armaron el rancho. Enrejaron todas las ventanas. Reforzaron todas las cercas. Granger reunió a los hombres. Eva entrenó con la escopeta hasta que su hombro quedó en carne viva. Luego esperaron. 3 noches después, el cielo se volvió rojo. Llegaron 10 jinetes, con las armas desenfundadas y los rostros enmascarados. Galoparon colina arriba como una nube de muerte. Eva estaba en el porche con Jonas y Granger, con el rifle en la mano. Ellos no corrieron. El primer disparo partió la noche. Eva derribó a un jinete con su primera bala. Jonas tomó otro. Granger era una tormenta. Gritaba órdenes y disparaba desde el techo del granero. Pero eran superados en número. Los hombres atravesaron la puerta principal. Y entonces, a través de los árboles, se disparó otro arma. Luego otro. Y otro más. Un pequeño ejército surgió de las sombras. Vecinos, ganaderos, desconocidos que Jonas no había visto en años. Lucharon codo con codo. Y cuando el polvo se disipó, los atacantes estaban muertos o huyendo hacia las colinas. Eva cayó de rodillas con las manos temblorosas. Jonas estaba de pie junto a ella, ensangrentado pero vivo. ¿Estás bien? Ella asintió. Tú. Él se agachó y la ayudó a levantarse. Mejor que nunca. Miró a su alrededor con los ojos abiertos. ¿Cómo? ¿Cómo supieron que debían venir? Jonas sonrió levemente. Granger mandó un mensaje. A la antigua usanza. Jinetes. Eva se volvió hacia las colinas. Las lágrimas nublaron su visión. Por primera vez en su vida, se sintió segura. Ella se sintió como en casa. Y Jonas, que la había vencido en una partida de póker, que casi había muerto por ella, estaba a su lado, no como un salvador o un captor, sino como algo completamente distinto. Como su pareja. Como su comienzo. Jonas Cartwright nunca creyó que sería capaz de reconstruir algo. No después de Rachel. No después de perder la única oportunidad que creía tener de formar una familia. Pero ahora, con Eva a su lado y la tierra de nuevo bajo sus pies, sintió lo imposible, la esperanza.
El rancho volvió a cobrar ritmo. Cercas reparadas, caballos entrenados, verduras arrancadas de la tierra terca. Eva encontraba una silenciosa alegría en las tareas más sencillas. Sus manos en la tierra, el canto de las gallinas al amanecer, el olor a sudor y humo de leña. Jonas no hablaba de amor, pero ella lo veía en sus ojos cuando la miraba, en la forma en que revisaba su cubo de agua antes de revisar el suyo, o en cómo sus pasos siempre se unían a los de ella en el porche al anochecer. Pero todavía había fantasmas entre ellos. Empezó con algo pequeño. Eva despertando jadeante en la oscuridad, con las manos arañando el recuerdo de la arpillera sobre su rostro, de las manos ásperas y las ofertas a gritos. Jonas la abrazaba hasta que se le pasaba el temblor. Su silencio era más reconfortante que cualquier palabra. Ella se lo contó todo, una noche en que la lluvia reció con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. Le habló del hombre que la había vendido como ganado, de los 3 años que había pasado de una casa a otra, de cómo le habían arrebatado su nombre como un abrigo que alguien más quería. Nunca le pidió detalles. Simplemente la abrazó más fuerte. Una mañana, Eva se paró frente al espejo, cepillándose el pelo, y se vio reflejada de lleno. Su figura un poco más redonda ahora, sus manos más ásperas, sus ojos ya no atormentados, pero aún vigilantes. Casi no reconoció a la chica que había sido conducida a ese escenario, con el rostro cubierto y el corazón vacío. Le dijo a Jonas mientras tomábamos un café: quiero bautizarme de nuevo. Quiero empezar de nuevo. Con Dios. Contigo. Conmigo misma. Jonas asintió sin dudarlo. Entonces iremos al pueblo el domingo. Así fue. La iglesia era pequeña, desgastada y encalada. El predicador era el mismo hombre que enterró a Rachel. Bautizó a Eva en el arroyo detrás de la capilla, mientras el sol se asomaba entre las nubes. Cuando ella salió, empapada y sonriente, Jonas le tomó la mano y le besó los nudillos sin decir palabra. Esa noche, en la tranquilidad de su habitación compartida, Jonas sacó algo envuelto en tela. Lo desenvolvió lentamente y lo colocó en su regazo, un relicario de plata. Dentro había una foto de Rachel en un lado y un óvalo vacío en el otro. Ella querría que lo tuvieras, dijo. Eva no habló. Solo lloró en silencio mientras se la abrochaba al cuello. Llegó el otoño. Luego la primera nevada. Con él llegaron rumores, noticias río abajo, de viajeros y peones de rancho que pasaban. Los hombres que intentaron secuestrar a Eva formaban parte de un grupo más grande. Cazarcampenses. Bandidos. Algunos los llamaban el sindicato de Black Creek. Y no olvidaban las deudas. Una mañana, Jonas encontró una bala enterrada en la puerta de su casa. Un mensaje. Él y Granger volvieron a prepararse. Eva entrenó con más ahínco. Pero nada ocurrió. Ni por días. Luego por semanas. Luego por meses. Hasta que el invierno cayó con fuerza y el silencio cubrió el rancho. Una mañana, Jonas salió antes del amanecer para revisar la línea de agua en el pasto norte. Él no regresó. Eva, espero. Pasó 1 hora. Luego 2. Luego 4. Granger ensilló a caballo. Quédate aquí, le dijo. No, dijo ella. Cabalgaron juntos. La nieve cubría el sendero, pero las huellas eran fáciles de seguir, hasta que dejaron de serlo. Hasta que desaparecieron en medio de un claro. Y allí, medio enterrado en la nieve, estaba el sombrero de Jonas. A su lado, se ven claramente las huellas de botas de al menos 5 hombres. Granger maldijo en voz baja. Son ellos. Eva se arrodilló y presionó las huellas con los dedos. Ni siquiera intentan ocultar sus huellas. Quieren que los sigamos. Entonces lo haremos. Cabalgaron con fuerza, siguiendo el sendero durante kilómetros hasta que el sol empezó a ponerse. Entonces Eva vio humo. Un fuego, pequeño y controlado. En un claro, no muy lejos de la cresta. Se apeó y le dio las riendas a Granger. Voy sola. Eva, lo matarán si te ven. Granger dudó un momento y luego le entregó un cuchillo. Se lista. Se arrastró entre los árboles como una sombra. El fuego estaba rodeado por 4 hombres, todos con abrigos oscuros y pistolas. Jonas estaba atado a un árbol, ensangrentado pero vivo, desplomado hacia adelante, con un ojo hinchado y cerrado. Uno de los hombres se rió. Oí que la chica ahora es suya. Me pregunto cuánto vale para él. Otro escupió. Parece que vale la pena morir por ello. Eva dio vueltas en círculo, con el corazón latiéndole con fuerza. Vio que la mano de Jonas se contraía. No estaba inconsciente, solo aturdido.
Esperó a que dos hombres se alejaran para hacer sus necesidades entre la maleza. Entonces, como un fantasma en la oscuridad, se deslizó tras el que estaba más cerca y le clavó el cuchillo en el muslo. Él gritó. El campamento se sumió en el caos. Jonas levantó la cabeza de golpe. Eva agarró su rifle del suelo y lo blandió hacia el hombre que se abalanzaba sobre ella. Apretó el gatillo. Él cayó al suelo. Entonces los demás regresaron gritando. Granger irrumpió entre los árboles con su revólver desenfundado, y de repente, eran 2 contra 2. Eva soltó a Jonas y le entregó una pistola. Puedes ponerte de pie. Vamos a averiguarlo. Los disparos iluminaron la noche. Granger cayó con una bala en el hombro, pero aún así logró derribar a uno más. El último hombre, un bruto con una cicatriz irregular en el rostro, agarró a Eva por la muñeca y la retorció con fuerza. No vales la pena esta molestia, gruñó. Ella le dio una patada en la rodilla. Jonas lo tacleó por detrás. Lucharon en la nieve. Jonas sangraba y Eva gritaba. Entonces Jonas asestó un último golpe que dejó al hombre inconsciente. El silencio volvió. Granger se apoyó en un árbol, jadeando. «¿Son todos?» Jonas miró a su alrededor. Su aliento se notaba en el frío. Por ahora. Regresaron al amanecer, maltrechos, sangrando, pero vivos. Eva no durmió esa noche. Se sentó junto a Jonas, cogiéndole la mano, escuchando el crepitar del fuego. «No deberías haber venido», susurró. «Habrías venido por mí», dijo. Él sonrió débilmente. «Sí». Se sentaron en silencio hasta que él se quedó dormido, con la cabeza apoyada en su hombro. En primavera, Eva estaba descalza sobre la hierba, con una mano en el vientre. No sabía cuándo había sucedido. Quizás durante el invierno. Quizás durante el caos. Pero ya no podía negarlo. Jonas salió al porche y se quedó congelado al ver su mano. Ella asintió lentamente. «Estoy segura». Cruzó la distancia en 2 pasos, con manos temblorosas al tocarle la mejilla. «Eva, no pensé que pudiera. Después de lo que me hicieron, puede». Ella lo miró con ojos brillantes. «Vamos a ser una familia». La atrajo hacia sí y presionó su frente contra la de ella. «Ya lo estamos». Tras ellos, el rancho bullía de vida. La tierra había sobrevivido. Ellos también. Eva había sido vendida como una baratija. Ahora ella era una esposa, una madre, un hombre que nunca más podría serle arrebatado. Ella extendió la mano, tocó el relicario que llevaba alrededor del cuello y susurró un agradecimiento silencioso a la mujer que lo había usado antes que ella. El bebé llegó al amanecer. El mundo entero, fuera de su rancho, estaba bañado por la luz de la mañana cuando Eva gritó, aferrándose al borde de la cama, con los nudillos blancos y el sudor corriéndole por la sien. Jonas no se apartó de su lado, ni un segundo, ni cuando el dolor la dobló, ni cuando gritó contra su cuello, ni cuando jadeó. «No puedo», y él le susurró, «tú sí puedes». Granger se quedó afuera de la habitación, caminando de un lado a otro como un tío nervioso, hasta que un grito agudo y penetrante rompió el silencio y lo hizo llorar. Jonas emergió unos minutos después, con un bulto envuelto en una colcha gastada en brazos. «Tiene los ojos de Eva», susurró, abrazando a su hija como si fuera lo más preciado que hubiera tocado en su vida. «Y creo que tiene el mismo carácter que ella». Granger se rió, secándose la cara. «Pobre niño». Eva observaba desde la cama, con el cuerpo tembloroso y el corazón a punto de estallar. Su hija, suya, no se la habían llevado, no la habían robado, no la habían vendido. Nacido libre. La llamaron Rosa. Era un nombre que Jonas llevaba en el corazón durante años, el que Rachel habría deseado si alguna vez hubieran tenido una hija. Eva no dudó en hacerlo suyo. «Ella te salvó», susurró Jonas una noche, sosteniendo a Rose en la oscuridad. «No», dijo Eva con voz suave. «Ambos me salvaron». Pasaron los meses y las estaciones cambiaron. Rose creció rápido, de carácter fuerte, de arremetidas ruidosas, de cabello oscuro y ojos como tormentas de verano. El rancho floreció con su llegada. La nueva vida se derramó por cada rincón. Terneros que nacieron fuertes, cosechas que crecieron altas, graneros que vibraban con el zumbido de las tareas y las risas. El pasado de Eva aún la atormentaba a veces. Algunas noches se despertaba bañada en sudor, con la mano en el cuello, casi esperando sentir arpillera. Pero el relicario siempre la esperaba, un recordatorio de quién era ahora, no de quién había sido concebida para ser. Jonas construyó una cuna con sus propias manos, lijando cada curva hasta dejarla suave, clavando cada clavo con un propósito.
Granger añadió pequeños grabados de flores silvestres a los lados. Una vez terminada, metieron a Rose dentro, envuelta y a salvo, y Eva lloró al acariciar las tallas con los dedos. Esta casa se construyó para la tristeza, dijo. Pero ahora resuena de alegría. Ya no eran solo ellos tres. La noticia corrió lentamente por el valle, sobre el rancho que había sobrevivido, sobre la mujer que antes llevaba un saco en la cabeza y ahora criaba ganado, remendaba cercas y reía más fuerte que cualquier hombre en la tienda. La gente empezó a visitarla, a ofrecer intercambios, a pedir consejo. Algunos venían con más que solo productos. Otros con historias. Por un anciano cojo y polvoriento, Eva se enteró de que la casa de subastas que la vendió se había incendiado. Nadie supo cómo. Otros decían que el sindicato Black Ridge se había fragmentado tras el arresto de varios miembros por secuestro y tráfico de personas. Algunos nombres les sonaban. Otros estaban muertos. Eva escuchó en silencio. Y cuando terminaron las historias, miró al cielo y susurró un suave, gracias, no por venganza, sino por liberación. Un día, mientras Jonas reparaba un poste roto y Granger cuidaba al nuevo potro, un extraño pasó por el camino. Era joven, apenas tenía 20 años, cubierto de polvo por el camino. Desmontó con cuidado y se quitó el sombrero. En la mano llevaba un papel doblado. ¿Ustedes son los Cartwright?, preguntó. Jonas dio un paso adelante. Los somos. El chico le entregó la nota. De mi hermana. Dijo que ya era hora. La letra era nítida. Eva lo abrió con dedos temblorosos. Dentro, las palabras eran breves. Estoy a salvo. Recuerdo lo que hiciste. Y construyó algo. Ya no me poseen. Soy libre porque te vi elegir vivir, no solo sobrevivir. Gracias. Eva dobló la nota y la presionó contra su pecho. Había otros en ese escenario. Se preguntaba a menudo si alguno lo había logrado. Ahora ella lo sabía. Ella miró a Jonas a los ojos. Está libre. Él asintió. Porque fuiste lo suficientemente valiente para irte. Dejó que el viento se llevara la carta y la observó bailar hacia el cielo antes de revolotear hacia la hierba. Rose dio sus primeros pasos al borde de la primavera. Junto al corral, un pie tras otro, torpe pero decidido. Jonas estaba a su lado, con las manos abiertas, listo para atraparla. Eva la observaba desde el porche, con las manos entrelazadas bajo la barbilla. El niño se cayó. Luego se levantó. Luego dio otro paso. Como su madre. Como su padre. Como todos los que pasaron por el fuego para estar bajo el sol. Pasaron los años. El rancho se convirtió en un lugar del que la gente hablaba con reverencia, como algo tan roto había vuelto a la normalidad. Eva y Jonas nunca contaron toda la historia a la mayoría, pero se notaba en la forma en que se miraban, en su forma de vivir. Agradecidos, sin prisas, sin miedo. Eva conservó el relicario. Cuando Rose tuvo edad suficiente, lo abrió y le explicó las imágenes que contenía. Esa es la señorita Rachel, dijo. Ella es la razón por la que estás aquí. ¿Es ella familia?, preguntó Rose. Eva sonrió. Se convirtió en mía, igual que tú. Podré conocerla algún día. Quizás, susurró Eva. En un lugar donde todo se arregla. Un día, cuando el sol estaba alto y los árboles se mecían con el viento, Jonas tomó la mano de Eva y la condujo a la colina detrás del granero. Había excavado algo en la tierra, una lápida, pulida hasta quedar lisa. Decía, Rachel Cartwright. Esposa amada, su amor abrió un camino para otro a su lado, una segunda piedra. Eva Cartwright, amada esposa y madre, su amor terminó el viaje, los quería juntos, dijo Jonas con la voz entrecortada. Porque ambos son parte de mí, parte de nosotros. Eva asintió, con lágrimas cayendo. No borramos el pasado. Lo cargamos. Hasta que nos lleve a casa. Jonas la besó, allí en la brisa, el olor a caballos, heno y esperanza en el aire. Se quedaron allí mucho tiempo, tomados de la mano. No como un hombre que ganó algo en una mesa de póker. No como una muchacha vendida con un saco en la cabeza. Pero como dos almas rescatadas, no por casualidad, no por suerte, sino por gracia, por amor, por la obstinada creencia de que las cosas rotas pueden volver a ser hermosas.